bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Fíjate, hay tres ángeles en estos versículos que el apóstol Juan nos describe, y vamos a ver en esta tarde el mensaje de cada uno de estos tres ángeles. Por eso el tema o el título del estudio se llama El mensaje de los tres ángeles, que van a hablar a la humanidad, una humanidad que está corrompida, una humanidad bajo la autoridad de Satanás, bajo la autoridad del anticristo y del falso profeta. Entonces, en este versículo 6, donde nos menciona el primer ángel, donde nos dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El apóstol Juan nos está describiendo a un ángel volando, un ángel en el cielo, con una misión. ¿Cuál es esta misión o cuál es el propósito de este ángel que se encuentra en el cielo? Pues este mismo versículo nos dice que tenía el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo. ¿A quiénes? A toda la humanidad, a todos los moradores de la tierra. Por eso en este versículo hace mención a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo, porque este ángel va a predicar el evangelio eterno a toda la humanidad. Esa es la misión, ese es el propósito de este primer ángel, en el cual Juan nos lo describe, que es predicar el evangelio eterno a todos los moradores de la tierra. Ese mensaje del ángel es un mensaje de salvación, un mensaje de buenas nuevas. Aunque en este tiempo, en el tiempo de la tribulación, las personas van a estar alejadas, van a estar apartadas, muchos van a ser engañados por el falso profeta, muchas personas van a estar adorando a la imagen, adorando al anticristo, adorando a Satanás. En estos tiempos de tribulación se va a poder ver aún la misericordia de Dios sobre la humanidad. Es por eso que Dios es grande en amor, grande en misericordia, porque cuando en el mundo todo es adverso, porque cuando Satanás está dominando y está engañando a muchas personas, Dios tiene misericordia, no solo de los hijos que se van a encontrar en el tiempo de la tribulación, sino también de él perdido, de aquel que está extraviado, de aquel que no encuentra la forma y la solución de buscar a Dios. Hemos visto que van a estar los 144,000 hablando del evangelio. También hemos visto a los 2 testigos que van a estar hablando de arrepentimiento. Sin embargo, en este versículo el apóstol Juan nos describe que Dios usa a un ángel también para llevar el evangelio eterno, para llevar las buenas de salvación a todas aquellas personas que están perdidas. Podemos ver una vez más la misericordia infinita y la misericordia grande de Dios, aun con los pecadores. Pero ¿qué es el evangelio? Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 8, y de una manera resumida el apóstol Pablo nos habla acerca del componente del evangelio, porque el evangelio, este mismo evangelio que Pablo nos describe en 1 Corintios, va a ser el mismo evangelio de aquel ángel que va a predicar, que va a anunciar a aquellas personas que están perdidas en el tiempo de la tribulación. Nos dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos,
si no creísteis en vano. Y aquí empieza, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. En estos 8 versículos podemos entender qué es el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas de salvación, pero que tienen que ver con Cristo y una humanidad apartada, una humanidad muerta espiritualmente y por ende alejada de Dios. El Evangelio se compone con Cristo. Cristo es lo fundamental. Y dentro de Cristo encontramos su muerte en la cruz. Ese es el primer componente del Evangelio, la muerte de Jesucristo en la cruz. Jesucristo muriendo por personas pecadoras, con muchos errores, con muchos defectos, como lo somos tú y yo. Y es lo que Pablo menciona en este versículo. Aquel cordero sin mancha, perfecto, dando su vida por personas imperfectas, con manchas, con muchos errores. Pero no solamente eso, sino también tiene que ver su muerte, pero también su sepultura. Porque juntamente nuestro cuerpo de pecado, nuestra naturaleza de pecado fue sepultada juntamente con Cristo. Y el tercer componente importante del Evangelio es su resurrección. Esto es lo que compone el Evangelio. La muerte en la cruz, su sepultura, pero también su resurrección. Porque nosotros como hombres, como humanos, como personas caídas, morimos con Cristo. Nuestra naturaleza de pecado es muerta y es sepultada, pero también somos resucitados con una naturaleza divina, con una naturaleza que podemos ahora entrar a la presencia de Dios por medio de Cristo. Y entonces estos 3 componentes, la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y su resurrección de la tumba, que se nos hace mención en el versículo 4, es el Evangelio. Y este mismo Evangelio que tú y yo conocemos va a ser el Evangelio que este ángel va a estar anunciando, va a estar predicando a todos los moradores de la tierra. También en este versículo de Corintios encontramos del versículo 5 al versículo 7 que la muerte de Jesucristo, que la sepultura de Jesucristo, que la resurrección de Jesucristo fue verdadero, fue real, y que hubo muchas personas que pudieron comprobar la resurrección de Jesucristo. Y esto es lo que compone el Evangelio. Y esto es lo que el primer ángel predicará al mundo. Esto es lo que el primer ángel va a predicar a las naciones, a las tribus, a las lenguas, a todo pueblo. Y podemos ver de una manera implícita la misericordia de Dios en el mundo presente, en el tiempo de la tribulación. Por eso es bien importante estar agradecidos con Dios, porque Dios es misericordioso con nuestras vidas, pero también Dios es misericordioso con aquel que está apartado, con aquel que sigue muerto espiritualmente. Mateo capítulo 5, versículo 45. Fíjate lo que Jesucristo nos dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Dios es un Dios de misericordia que desde la antigüedad su misericordia ha estado presente. Y hoy en nuestros días, aún en este tiempo de aflicción, en este tiempo de cuarentena, Dios sigue siendo misericordioso con nuestras vidas.
aún con nuestras fallas y aún con nuestros defectos, Dios sigue teniendo misericordia de nuestras vidas. Y esa misericordia también se va a hacer presente en el tiempo de la tribulación. Fíjate qué más dice este primer ángel, versículo 7 de Revelaciones capítulo 14, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aparte de que este ángel nos va a dar un mensaje de evangelio, un mensaje de salvación, un mensaje de buenas nuevas, la segunda parte del mensaje de este ángel también es un mensaje de recapacitación. Fíjate lo que menciona una vez más este versículo 7, diciendo a gran voz, a una voz tremenda, que todas las personas van a oír, que todas las personas van a escuchar: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este ángel está invitando al mundo, a toda lengua, a toda nación, a todo pueblo, a reconocer la autoridad de Dios, y que Él es el único digno de recibir toda la gloria, que Él es el creador del cielo, Él es el creador de la tierra, Él es el creador del universo. Qué contraste de lo que hemos estado viendo, lo que representa la falsa Trinidad, lo que representa Satanás, lo que representa el anticristo, lo que representa el falso profeta, con lo que es Dios. No tiene comparación. Mientras esta falsa Trinidad, a través de falsos milagros, de falsas doctrinas, está engañando a toda la humanidad, este ángel invita a las personas a que recapaciten en quién van a poner su fe. Este ángel está invitando a las personas a que reflexionen y que busquen la verdad, que no sean engañados, que no sean convencidos por la autoridad, por el poder del anticristo, por los engaños del falso profeta. ¿Cómo podemos aplicar este versículo hoy en nuestras vidas? Hermanos, no nos olvidemos que Dios es un Dios de poder y es un Dios de gloria. Aun cuando vengan problemas a nuestras vidas, cuando vengan necesidades a nuestras vidas, cuando creamos que no tenemos solución, debemos de aprender a confiar en Dios. Debemos de permanecer firmes en medio de la prueba, en medio de la adversidad. Porque parte del mensaje que encontramos en este versículo 7, también este ángel menciona la hora del juicio de Dios que ha llegado contra la falsa Trinidad, contra Satanás, contra el anticristo, contra el falso profeta. Y no solamente contra ellos, sino contra todas aquellas personas que hayan sido engañadas por Satanás. Este ángel está también advirtiendo que Dios va a traer juicio a todas las naciones, a todo pueblo, a toda lengua, a toda nación, a todas aquellas personas que siguieron a Satanás, que fueron engañadas por Satanás, y no van a poder poner excusa y decir: es que yo no sabía que yo seguía al anticristo, es que yo no sabía que yo seguía a Satanás. No va a haber excusa. Y aquellos que han seguido a esta falsa Trinidad también van a recibir el juicio de Dios. Por eso yo te tengo una pregunta en esta tarde: ¿quién es digno de recibir toda la gloria? ¿Aquel que somete a las personas a adorar a una estatua? ¿Al que pone marcas en la frente y en la mano derecha para que puedan comprar y vender cosas?
aquel que persigue a todas las personas que no se arrodillan y no le adoran, porque eso es lo que va a hacer el anticristo en el tiempo del fin. Marcar, poner un símbolo a todas las personas que le van a seguir, que le van a adorar. Y el anticristo va a decir: denme a mí toda la gloria, denme a mí toda la honra, porque yo hago milagros, porque yo traigo paz. Porque si no me dan a mí la gloria, la honra, si no se marcan en sus frentes, en sus manos, no van a poder llevar una vida normal, una vida común, una vida donde puedan sobrevivir. ¿O quién merece recibir toda la gloria? ¿Aquel que hizo los cielos y la tierra? ¿Aquel que envió a su Hijo por rescate de muchos? ¿Aquel que en el tiempo de la tribulación aún va a tener misericordia del perdido? Este ángel está invitando a los moradores de la tierra a reconocer y a recapacitar que el único digno de recibir la gloria, que el único digno de recibir la honra es Dios. Y solamente Dios. Fíjate que nos dice ahora el versículo 8 del capítulo 14. Este es el mensaje del segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El mensaje del segundo ángel es con respecto a Babilonia. Estudios pasados ya hemos tocado algo acerca de Babilonia. Babilonia hace referencia al sistema religioso que será impuesto a través del falso profeta. Esa es la finalidad del falso profeta. ¿Para qué lo va a usar el anticristo? Para levantar un sistema religioso completamente de pecado, contrario a la ley de Dios. Y a través de esa religión, a través de esos estatutos, mandatos, ordenanzas que va a poner, el falso profeta va a llevar a la humanidad a corromperse y a adorar al anticristo. Y en el capítulo 17 de Revelaciones vamos a profundizar más acerca de este sistema, acerca de Babilonia. Te repito una vez más, cuando se hace mención a Babilonia, se está hablando de ese sistema religioso que va a ser impuesto a través del falso profeta en el periodo de la tribulación. Y el mensaje de este ángel, de este segundo ángel, la primera parte nos dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Es decir, ha llegado el fin de las mentiras del falso profeta. Todo el sistema religioso se va a derrumbar cuando Dios empiece a traer juicio a esta falsa Trinidad por sus engaños, por sus mentiras, por sus falsos milagros. Dios va a limpiar, Dios va a purificar esta tierra y Él va a empezar derribando las doctrinas falsas que el falso profeta va a traer a la humanidad. También es interesante analizar, puesto que aunque Babilonia hace referencia a esas costumbres religiosas, a ese sistema religioso, a veces también hace referencia de una manera literal a la ciudad, y en algunas veces también hace referencia a un sistema político. Pero cuando se hace referencia a Babilonia, si tú y yo conocemos la historia, ha sido un pueblo que desde la antigüedad, podemos encontrarlo en el Antiguo Testamento, es contraria a la voluntad de Dios. Es totalmente diferente a lo que Dios demanda de una ciudad, de una nación, de un país. Por eso lo peligroso, lo malvado que es Babilonia. Fíjate lo que nos dice la segunda parte de este versículo: hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación.
Cuando se nos dice esta parte de este versículo, está haciendo referencia a que Babilonia ha conducido a las naciones, ha conducido a los pueblos, ha conducido a las personas a la fornicación. Y cuando se hace mención de fornicación, está haciendo referencia, y la idea principal es de una fornicación espiritual, es decir, se han corrompido de los mandamientos de Dios, se van a corromper de los estatutos de Dios, van a adorar al anticristo, van a adorar a dioses falsos, van a adorar a una imagen. Todo esto es lo que va a conllevar el sistema religioso de Babilonia, a cometer una fornicación espiritual. La adoración a Satanás, la adoración al anticristo. Sin embargo, hermanos, no sería de nuestra sorpresa al ver la fornicación espiritual acompañada también de una inmoralidad literal, como lo podemos encontrar en los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento. Versículo 9 y 10, y en estos versículos nos habla este tercer ángel y nos dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El mensaje de este tercer ángel es un mensaje que advierte el juicio venidero de Dios, no solamente sobre la falsa Trinidad, no solamente sobre Satanás, no solamente sobre el anticristo o sobre el falso profeta, sino también sobre todo aquel morador de la tierra que ha seguido a esta falsa Trinidad. No habrá excusa para que la humanidad diga que no sabía la verdad, que no sabía cómo llegar a Dios. El primer ángel que tú y yo hemos analizado en esta noche nos da un mensaje de salvación y de recapacitación para la humanidad. El segundo ángel tiene un mensaje con respecto a la falsa idolatría, a la falsa religión que va a ser impuesta por el falso profeta. Y este último ángel advierte acerca del juicio de Dios sobre aquellos que adoran a la bestia y tengan su marca. Entonces, en el tiempo del fin, la humanidad no va a poder excusarse, no va a poder decir: es que yo no sabía a dónde iba. Hoy en día es nuestra obligación como creyentes hablar del evangelio, mencionar las buenas nuevas de salvación con las demás personas. Pues si hoy son tiempos difíciles, si hoy son momentos difíciles, en este tiempo que estamos analizando, que estamos estudiando, que es la tribulación, van a ser tiempos aún más difíciles. Y también van a ser tiempos difíciles para los creyentes. Hoy en el 2020 tú y yo todavía tenemos la oportunidad de poder reunirnos en las iglesias, de poder hablar abiertamente acerca de Cristo, y debemos de aprovechar este tiempo que tenemos. Debemos de empeñarnos en poner nuestra meta, en poner nuestras fuerzas, en poner todo nuestro ser en las cosas del reino de los cielos. Pues van a llegar tiempos difíciles que vamos a hacerlo, vamos a tener que evangelizar, vamos a tener que predicar, pero ahora nos va a costar la vida. Y hay lugares en el estado de Oaxaca, hay lugares en el país de México, hay lugares en el mundo donde están pasando por persecución, y nosotros estamos viviendo una vida cómoda. Debemos de aprovecharla, debemos de sacar el máximo provecho y hablar a las personas de las buenas nuevas de salvación. No perdamos el tiempo, no nos enfriemos. Ahora que está sucediendo esto de la cuarentena y que las iglesias dejaron de abrir,
A lo mejor muchos hermanos se apagaron, a lo mejor muchos hermanos se enfriaron. A lo mejor a muchos hermanos ya les cuesta venir a la iglesia una vez más. A lo mejor cuando se proponen a venir a la iglesia, entra en su mente esa idea de que hay coronavirus y que podemos ser contagiados. Pero esa idea no debe de estar presente en nuestras vidas. Debemos de ser personas precavidas, con prevención. Es por eso que aquí la iglesia se ha abierto y se siguen medidas de prevención. Pero el temor, el miedo no debe de apoderarnos, no debe de apoderarse de nuestras vidas, sino debemos de seguir confiando y creyendo en Dios y por ende seguir trabajando, seguir esforzándonos. Que lo que estamos viviendo hoy en día no sea un impedimento para alejarnos de la iglesia. Tengamos eso en cuenta, hermanos, en seguir adelante en medio del problema y en medio de la adversidad. Sabemos que este virus es un virus real, pero también sabemos que Dios es un Dios real. Y que si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, si nosotros depositamos nuestra fe en Él y seguimos las medidas de prevención recomendadas, no tenemos por qué contagiarnos, no tenemos por qué asustarnos, por qué tener miedo. Porque Dios es mayor que todos nuestros problemas, que todas las enfermedades, que todas las cosas que pueden venir en contra nuestra. Entonces, este ángel también le hace mención en este versículo del 9 al 10 y nos menciona que todas aquellas personas que han decidido, que decidirán adorar e inclinarse al anticristo, a Satanás, seguir al falso profeta y que se van a dejar marcar en su frente y en su mano, aquellos que han decidido reconocer la autoridad y el dominio de Satanás sobre sus vidas, también va a traer Dios juicio sobre ellos. Por eso la segunda parte de estos dos versículos que hemos analizado nos dice: Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciada, puro en el cáliz de su ira. Y cuando hace mención del vino y hace mención que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, está haciendo referencia a algo que en el tiempo antiguo, en el tiempo del periodo de Cristo y tiempo atrás se hacía. Hace referencia a que el vino era diluido para disminuir la potencia del alcohol y para dar un sabor más agradable, más tolerable a las personas que ingerían este vino. Pero cuando está haciendo referencia en este versículo de un vino puro que ha sido vaciado sin diluirse, está haciendo referencia a que la ira de Dios será fuerte, será con ímpetu, con gran poder. Y si recordamos estudios atrás, cuando nos habla acerca del sexto sello, cuando el sexto sello es abierto, se menciona que la ira de Dios ha descendido sobre la tierra y los moradores de la tierra dicen: hay que escondernos en las cuevas, debajo de las rocas, porque el gran día de la ira de Dios ha llegado. Y esta ira que se menciona en el sexto sello va a aumentarse, va a intensificarse en el tiempo del periodo de la tribulación, cuando vaya ya a terminar. ¿Cuándo termina el periodo de la tribulación? Cuando Jesucristo venga por segunda vez a la tierra. Pero antes de que Jesucristo venga por segunda vez, vemos cómo estos tres ángeles están advirtiendo con respecto a esa venida y de lo que Dios va a hacer. Y cuando Jesucristo venga, Dios va a mostrar con ímpetu esa ira contra el falso profeta, contra el Satanás, contra el anticristo, pero también con todos los seguidores, con todos aquellos que han depositado su esperanza en esta falsa Trinidad. Y fíjate lo que nos dice la segunda parte de estos dos versículos. Estas personas que han decidido seguir a Satanás,
nos dice, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Este será el castigo para todo aquel que ha rechazado a Dios. Este será el castigo para todo aquel que se ha apartado de Dios, que ha seguido falsas doctrinas, que se ha alejado de Dios y que ha puesto su esperanza y su fe y su confianza en Satanás, en el anticristo. Va a ser un castigo doloroso. Va a ser un castigo de sufrimiento. Va a ser un castigo eterno. Es impresionante y es por eso que nosotros debemos de tener amor para con los que están perdidos. Debemos de tener amor para con aquellos que no han sido salvos, porque el castigo que les espera a estas personas va a ser horrible, va a ser doloroso, va a ser tormentoso. Gracias a Dios que nosotros ya hemos sido salvos, pero aún hay personas que necesitan ser salvas de este castigo. Y es parte de nuestra labor, de nuestra obligación, poder hablar a un mundo que hoy tiene mucha necesidad, a un mundo que hoy tiene mucho temor, a un mundo que hoy está desviado y perdido. Es nuestra obligación hablarles de Cristo. Y en esta tercera parte de estos versículos 9 y 10 que acabamos de leer, también se nos menciona algo interesante. Nos dice que serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿A qué está haciendo referencia el apóstol Juan? Cuando el apóstol Juan menciona delante de los ángeles y del Cordero, nos está mostrando que Dios es un Dios omnipresente, que está en todos los lados, en cualquier lugar, en todos los lugares de esta tierra y de este cielo y de este mundo y de esta galaxia y de todo lo que tú y yo no conocemos. Esto muestra que Dios no está ausente del infierno, no estará ausente del lago del fuego. Él está allí en toda su santidad y con su juicio justo. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios no está en el infierno o en el Hades o en el Seol. No, y esa es una equivocación, porque Dios está en todos los lugares. Por eso el apóstol Juan nos hace esta descripción: y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquellos que están en el infierno y aquellos que van a sufrir y que van a recibir el juicio de Dios, van a desear que Dios esté ausente, pero Él no lo va a estar. Está mal el decir que el infierno estará vacío de la presencia de Dios. Y es lo que muchas veces a lo mejor tenemos en mente. Pero el infierno no va a estar la presencia de Dios. Lo que no va a estar es el amor de Dios ya en el infierno, porque ya no se puede hacer más, porque Dios ya dio a su Hijo y Dios usó a estos 3 ángeles para mostrar su amor y mostrar su misericordia. Pero cuando el juicio se haga presente en la vida de estas personas y el final de estas personas sea el infierno, sea estar en el lago del fuego, en la omnipresencia, en la omnipotencia, en el poder de Dios, Dios también va a estar ahí presente, pero ya no va a estar su misericordia, ya no va a estar su amor presente en este lugar. Y el versículo 11, y con este versículo terminamos en esta noche, nos dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Será un tormento que no podrán soportar todas estas personas. Será un tormento eterno. Será un tormento para siempre. No tendrán reposo del tormento, ni tiempo para descansar de este tormento. Va a ser horrible, algo que no deseo a nadie. Pero ese es el fin
de todas aquellas personas que depositen su esperanza, que depositen su confianza en esta falsa Trinidad que tú y yo estamos analizando en estos miércoles. Por eso debemos de ser personas agradecidas con Dios, porque Él a través de Cristo nos ha mostrado el camino, nos ha mostrado su amor, y ahora es nuestro deber predicar a las demás personas que hay salvación, que hay una vida después de esta, y que van a haber consecuencias, y que todo aquel que esté alejado y apartado de Dios va a recibir un juicio que va a ser eterno, con una consecuencia eterna, donde habrá mucho dolor, donde habrá mucho castigo, y ya no se va a hacer nada, ya no se va a poder hacer nada por ellos. Ahora que están vivos, es un tiempo todavía alcanzable para ellos tener el perdón y la misericordia de Dios. Pero es nuestra labor, hermanos, como creyentes, hablar de las buenas nuevas de salvación. Ya hemos visto en este estudio de hoy que en el tiempo del fin Dios va a usar 3 ángeles con 3 mensajes para alertar al mundo y alertar a todas aquellas personas que están en el camino equivocado. Pero ahora, hoy en nuestra actualidad, en nuestro tiempo, hoy en el año 2020, es nuestra labor seguir hablando de Cristo y hablando del Evangelio con las demás personas. Te voy a invitar a que te pongas de pie en esta noche. Vamos a orar por esta palabra, que Dios traiga a nuestras vidas ese deseo, ese anhelo, ese amor de poder hablarle a las personas que aún no tienen a Cristo. Que Dios use nuestras vidas para poder llevar ese mensaje de salvación a las demás personas. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por esta oportunidad que tú nos permites de estar aquí en tu casa para poder alabarte y para poder glorificarte, Señor. Yo te pido en esta noche que tú uses nuestras vidas para hablarle a nuestros amigos, a nuestros familiares, a los desconocidos de tu amor, Señor. Que tú nos uses y pongas en nosotros ese anhelo, ese deseo de poder hablar de Cristo, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección, Señor, con aquel que está perdido, con aquel que sigue muerto espiritualmente, Señor. Aún es tiempo, Señor, de poder rescatar a las personas del infierno, de poder rescatar a las personas del dominio del pecado, del dominio de Satanás en sus vidas. Y es nuestra labor como creyentes llevarles esperanza, llevarles salvación, Señor, llevarles ese camino que nos lleva a Cristo y que Cristo haga su obra perfecta en sus vidas, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento para poder obrar, para poder hablar de las buenas nuevas de salvación, Señor, de llevar esperanza, de llevar paz a las personas, Padre. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias por todos mis hermanos que se encuentran aquí en tu casa, Señor. Yo te pido por aquellos que están en sus casas también. Dales gracia, dales amor. Trata con nuestras vidas, Señor. Todo sea para tu gloria, todo sea para la honra de tu nombre, Señor. Gracias. En el nombre maravilloso de tu Jesús, te damos gracias en esta noche. Amén.